Hola amigos, bienvenidos a la cuarta catequesis que hemos preparado basándonos en la parábola del buen samaritano y que hemos denominado Anda y haz tú lo mismo. Hoy entramos en un campo muy bonito que es el de la acción de ese buen samaritano y hemos titulado esta cuarta catequesis Le vendó las heridas, vertiendo en ellas aceite y vino, donde se destaca la actitud de la donación. Y para encuadrar esta cuarta catequesis, voy a apoyarme en alguna reflexión que considero que es importante que escuchemos y tengamos presente. Dice así: el samaritano es una persona sensata. No llega a prestar la ayuda con las manos vacías, sino llevando los recursos necesarios para poder ayudar. Y aquí hay tres elementos que son muy importantes. Recordemos, vertió aceite, vino y luego vendó el cuerpo de este hombre que estaba medio muerto a la vera del camino. Recordemos que el aceite se usaba en la antigüedad como bálsamo para aliviar el dolor, el aceite. El vino también se usa como medicamento que limpia las heridas, alivia el sufrimiento y ayuda a recuperar las fuerzas físicas al herido débil y extenuado. Y las vendas sirven para cubrir, aliviar y proteger las heridas. Son como un gesto simbólico de afecto y cuidado amoroso que arropa de ternura y fortalece el corazón. Esta reflexión la encontramos en Aparecida, numeral 420. Y si hemos escuchado con atención, encontramos un término, encontramos una palabra común en las tres definiciones, en la definición del aceite, el vino y las vendas. Es la palabra aliviar. El buen samaritano se acerca a este hombre medio muerto, luego de verlo, luego de tener compasión de él y de aproximarse, llega para aliviar ese dolor, para aliviar esa pena, para aliviar ese sufrimiento. Las vendas, el aceite y el vino dan alivio. Nosotros estamos no para dar medicina, nosotros debemos ser la medicina, ser el alivio para aquellos que nos necesiten. Y esa es una definición muy bonita. Nosotros incluso eso lo hablamos con los ministros extraordinarios de la comunión que tienen la oportunidad de ir a los enfermos. Nosotros le decimos a los ministros en su formación, ellos no tienen por qué hablar de medicamentos, ellos no tienen por qué llevar medicamentos. Ellos deben ser la medicina, ellos con su actitud de acogida deben ser la medicina, ellos con su actitud de cariño deben ser la medicina. Y en nuestras casas nosotros debemos ser la medicina del que está triste, la medicina del que está aburrido, la medicina del que está angustiado. Y entonces tomar una actitud no de más dolor, no de más peso, como lo hablábamos en la catequesis anterior, sino de alivio, que nosotros seamos ese aceite, que nosotros seamos ese vino, que nosotros seamos esas vendas que arropen, que abracen para que mi familiar, para que mi amigo, para que mi compañero, para aquel que está triste y agobiado, sienta alivio y sienta esa tranquilidad, sienta frescura y se sienta también hijo amado de Dios. Nosotros no estamos para dar medicina, sino para ser medicina. El cristiano no está para prescribir terapias, sino que nosotros debemos ser esa terapia para nuestros hermanos, con un acercamiento revestido de amabilidad, de ternura, que fortalece el corazón. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 6, hay un encuentro muy bonito de Pedro con un hombre lisiado en la puerta del templo. Y las palabras de Pedro salen del corazón y son unas palabras preciosas. Le dice a este hombre que ha permanecido por muchos años tirado en el piso,
que ha permanecido muchos años despreciado por los mismos de su raza, de su familia. Pedro simplemente le dice: plata y oro no tengo, lo que tengo te lo doy. Hermanos, nosotros muchas veces elementos materiales no tenemos, plata y oro no tenemos, estamos llamados a dar lo que tenemos. Y nosotros somos inmensamente ricos porque tenemos una gran cantidad de sonrisas para compartir, tenemos una gran cantidad de abrazos para compartir, tenemos una gran cantidad de palabras preciosas, bonitas para compartir, tenemos unos ojos, gracias a Dios, sanos, con los que podemos compartir gran cantidad de miradas acogedoras. Incluso tenemos la capacidad de guardar silencios que le permitan llevar alivio y que puedan arropar la angustia de nuestros hermanos. Vendar las heridas es ofrecer la escucha atenta y respetuosa. Eso es donación. A menudo las personas tienen más necesidad de oídos que escuchen que de medicinas. Poder desahogarse, hablar, poder revelarse, ser acogido y respetado en sus sentimientos, reafirmado en sus vivencias, es vivir una experiencia sanadora. Y esta reflexión nos tiene que llevar, hermanos, a preguntarnos y a hacer una evaluación de nuestro papel como oyentes. En el ámbito de la comunicación, y eso nos lo enseñaron hace muchos años nuestros primeros maestros, en el ámbito de la comunicación hay 3 elementos importantes y básicos, que hoy en la comunicación moderna pueden ser muchos más. ¿Cuáles son esos elementos de la comunicación? El emisor, el canal y el receptor, que para efectos de relación de hermanos, para efectos de relación comunitaria, los podríamos cambiar por emisor, canal y oyente, porque estamos hablando de personas. Y entonces, en un análisis juicioso, podríamos decir que nosotros somos excelentes emisores. Nos encanta hablar, nos encanta emitir, nos encanta locutar, nos encanta contar. Y entonces, cuando estamos en esa actitud de emisores, esperamos y muchas veces exigimos que nos atiendan, que nos presten atención, que pongan el oído atento a lo que estamos diciendo. Pero desde el corazón, se los digo, yo que he tenido la oportunidad de trabajar esta parte comunicativa en muchos ámbitos, somos muy malos para escuchar. Y se nos dificulta más ese papel de oyentes, hermanos, cuando las personas son más cercanas a nosotros. Nos da dificultad de escuchar a nuestra esposa, nos da dificultad de escuchar a nuestro esposo, a nuestros hijos, a los abuelos, a los niños. Nos da dificultad escuchar a nuestros hermanos de comunidad y de grupo apostólico. Nos da dificultad escuchar a aquel que viene con el corazón a contarnos algo. Y entonces vienen expresiones desde nuestra arrogancia, desde nuestra soberbia, desde nuestra prepotencia. ¿Qué tiene un niño para decirme a mí? ¿Qué tienen ahora esos pelados que parecen loquitos, refiriéndose a los adolescentes y a los jóvenes? ¿Qué tienen ese montón de pelados para decirme a mí? ¿Qué tiene esa viejita? Refiriéndose a la abuela o a una vecina, a una santa señora. ¿Qué tiene esa viejita para decirme a mí o ese viejito para decirme a mí? ¿Qué tiene mi hermano para decirme a mí? Es que yo soy el duro. Muchas veces esa actitud arrogante nos endurece el corazón y tenemos esas actitudes. Y hoy le podríamos decir a estas personas, tienen mucho para decirnos. Porque el niño, desde esa posición inicial en la vida, tiene mucho para decirnos, tiene mucho para expresar. Los jóvenes, desde su juventud, desde esa fuerza, desde esa alegría, ellos quieren abrazar el mundo, pero por eso son valiosos, tienen mucho para decirnos. Los ancianos
sí que tienen para decirnos desde la experiencia, desde toda una vida recorrida, desde esa sapiencia, tienen mucho que decirnos cómo estamos desempeñando ese papel de oyentes frente a estas experiencias valiosas que el Señor pone en nuestra vida. Y entonces nosotros tendríamos que pensar, hoy el Señor pide que lo escuchemos, pero también el Señor pide que escuchemos a nuestros hermanos. Es bueno hacer ese análisis y es bueno hacer ese balance de mi papel como oyente, como cristiano, de ese escuchar a Dios, pero también como cristiano haciendo comunidad, de escuchar al hermano, porque a eso estamos llamados, escuchar a Dios y escuchar a nuestros hermanos. Quiero compartir una anécdota que me sirve también como ejemplo en este momento para el tema que estamos compartiendo. Y esto pasó comenzando el año 2019, cuando arrancábamos nuestro trabajo en la escuela diaconal. Íbamos a comenzar el año, o comenzamos ese año, con un retiro espiritual, todos los diáconos. Y ese retiro espiritual nos lo predicó el padre Wilson López, párroco de la parroquia La Santa Madre de Dios, quien también es formador de la escuela diaconal. Y yo les digo, hermanos, ese retiro y la predicación del padre Wilson a mí me zarandeó. Y alguna vez, haciendo una homilía aquí en la parroquia, que también le referí esta anécdota, les conté lo que alguna vez le dije a unas señoras, que a mí ese retiro me había despeinado y hacía 2 días me había motilado. Es decir, lo que dijo el padre Wilson, por lo menos a mí, diácono Marcelo Palacio, me zarandeó, me movió, me puso a reflexionar. Y entonces él nos hablaba en aquella oportunidad del mandamiento 0. El mandamiento 0. Y el mandamiento 0 es aquel que se da cuando un doctor de la ley le pregunta a Jesús, maestro, ¿cuál de los mandamientos es el más importante? Y entonces él, con total sabiduría, con total calma, le dice, el primer mandamiento, el más importante, es: escucha, Israel, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y viene un segundo mandamiento no menos importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces el Señor aquí condensa los 10 mandamientos en dos. En dos. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todo el ser, y amar a nuestros hermanos. Pero entonces, ¿dónde está el mandamiento 0 del que nos hablaba el padre Wilson? Está en las primeras palabras de Jesús. Dice, el primer mandamiento es Shema Israel, escucha Israel. Ese es el mandamiento 0, escuchar a Dios y escuchar a los hermanos. Porque escuchar a Dios es transmitirle decirle a Él, confío en ti, te amo profundamente, tú eres todo para mí. Y escuchar al hermano es decirle, tú eres importante para mí, todo lo que tienes que decir me interesa, porque sé que me hablas desde el corazón. Y entonces el Padre nos decía, y aquí es donde el mensaje llega a mi vida. Él nos decía de una forma muy firme, nos decía, ustedes como diáconos y nosotros como presbíteros somos arrogantes, somos soberbios. ¿En qué sentido? En que hacemos la lección divina pensando en qué le vamos a decir a la gente en una catequesis. Hacemos la lección divina pensando en qué vamos a decir en la homilía, y estamos totalmente equivocados. Porque ese ejercicio precioso de la lección divina, la lectura orante,
de la palabra, es decir, yo poderme sentar en silencio y escuchar a Dios desde la palabra con total tranquilidad y con total desprendimiento, es algo que me tiene que llenar primero a mí, me tiene que decir primero a mí, me tiene que instruir primero a mí. Yo no puedo, como catequista, yo no puedo como ministro de la comunión, como presbítero o como diácono, yo no puedo como bautizado, porque esto también es responsabilidad de los laicos y de todos los bautizados. Yo no puedo pregonar la palabra de Dios o hablar desde la palabra de Dios si esa palabra a mí no me ha dicho absolutamente nada. Por eso el Padre nos decía, primero, esa palabra me tiene que llenar a mí, me tiene que hablar a mí para yo tener la autoridad, para poder tener las herramientas, para poder tener la fuerza e ir y anunciar lo que esa palabra ha hecho en mi vida. Y entonces el Padre nos enseñó una oración que quiero compartir con ustedes. Esta oración la podemos hacer luego de dar las gracias, en la primera oración de la mañana, o la podemos hacer antes de hacer nuestra oración en la mañana, o la podemos hacer antes de que empiece la Eucaristía o antes de que los lectores en la Eucaristía, bien sea una Eucaristía virtual o cuando ya tengamos la oportunidad de estar presencialmente, cuando vayan a arrancar los lectores con la liturgia de la palabra, le digamos al Señor, Señor, ábreme el oído para que te escuche como discípulo. Señor, ábreme el oído para que te escuche como discípulo. Si yo le digo estas palabras al Señor todos los días, Él me va a sacar de la soberbia, Él me va a sacar de la autosuficiencia, Él me va a sacar de ese orgullo que tengo y que no me permite ser ese vino, que no me permite ser ese aceite, que no me permite ser esa venda para mi hermano y llevarle alivio. La palabra de Dios, escuchando al Señor desde lo que Él quiere para mi vida, de lo que quiere que yo haga de ese momento en adelante, me tiene que refrescar a mí, me tiene que aliviar a mí. Esa palabra tiene que ser el vino, el aceite, las vendas para mí, para yo recoger ese vino, recoger ese aceite y llevar esas vendas que sean el alivio de nuestros hermanos. Así escuchamos a Dios, pero también tenemos que escuchar, luego de escuchar al Señor, escuchar a nuestros hermanos. Y entonces cuando yo le digo al Señor, Señor, ábreme el oído para que yo te escuche como discípulo, miren que el discípulo tiene dos características. La primera, escucha al maestro y sigue su ejemplo. Hombre, si yo le digo, ábreme el oído para escucharte como discípulo, ¿cómo el Señor no me va a llenar de su Santo Espíritu y voy a tomar esa actitud de discípulo? Que me llevará a la segunda característica. El discípulo es el que está pensando siempre en el otro, en la vida del otro, en la necesidad del otro, en llevar cariño, en llevar alivio, en llevar tranquilidad, sosiego, en ser vino, aceite y vendas para los hermanos. Por eso, luego de abrir el corazón con humildad y escucharlo a Él, tenemos que escuchar a nuestros hermanos, que ellos se puedan desahogar sin ser juzgados, que ellos puedan hablar sin ser interrogados, que ellos puedan revelarse sin ser mortificados, que ellos con esa actitud que nosotros les presentamos y que nosotros tenemos frente a ellos, puedan sentirse acogidos, respetados y queridos, puedan sentir alivio, puedan refrescarse en medio de su dolor. El camino que de Jerusalén conduce a Jericó nos lleva al encuentro de toda persona necesitada de ayuda y convierte la presencia del cristiano en presencia sanadora, en presencia evangelizadora. Y para que esa presencia sea efectiva, debemos llevar el vino, el aceite y las vendas convertidas en actitudes cristianas. Miremos esas actitudes. La primera actitud es animar. Animar es la función impulsada por el ánimo, por el alma, para ser mensajeros de esperanza que nos
Animen a vivir, a amar, a sufrir, a ayudar. Nosotros estamos llamados a ser mensajeros de esperanza. El cristiano que ha convertido el vino, las vendas, el aceite en esa actitud de animar, no puede caer en la desesperanza. Tiene que tener fuerza, tiene que tener entusiasmo, tiene que tener alegría a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas y a pesar de la situación que vivimos en este momento. Porque aquí es donde tenemos que ser mensajeros de esperanza, aquí es donde tenemos que ser mensajeros de esa alegría del Evangelio. El Papa Francisco, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, numeral 10, nos dice: recobremos y acrecentemos el fervor, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Hoy nosotros estamos llamados a sembrar entre lágrimas, que seamos esos mensajeros de esperanza, llenos del Espíritu, porque ya lo hemos escuchado a Él y porque hemos escuchado el lamento de nuestros hermanos. Que seamos esos mensajeros de alegría y de paz a aquellos que están en medio de las lágrimas, de la angustia, de la ansiedad y de la tristeza. Y continúa el Papa: y ojalá el mundo actual, que busca a veces con angustia, a veces con esperanza, pueda así recibir la buena nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo, en sí mismos la alegría de Cristo. Nosotros, animando al otro, nos hacemos mensajeros de la alegría del Evangelio, nos hacemos mensajeros de Cristo. Otra actitud: acompañar. Acompañar es una actitud muy bonita, porque quien acompaña permanece en el amor, porque quien acompaña permanece en lo favorable, porque quien acompaña permanece en el momento de alegría y de euforia, porque quien acompaña permanece en la salud, porque quien acompaña también permanece en lo adverso, en la tristeza, en el dolor. Acompañar significa escuchar, abrazar, prolongar la misericordia del buen samaritano, prolongar esa compasión con el hermano, permanecer y acompañar la vida del hermano. Quien acompaña permanece y entrega la vida. No tira la toalla en el momento de dificultad, no tira la toalla cuando viene la tristeza. En estos días conversaba también con una de las hermanas de la sierva de la Madre de Dios que hacen parte de la parroquia de San Gregorio Magno. Hablábamos acerca de la situación que estamos viviendo y decíamos que, por lo menos yo le decía a hermana Viviana, pues vivir la fe mientras estamos bien es muy fácil. Vivir la fe mientras estamos jóvenes y con salud posiblemente es muy fácil. Vivir la fe mientras la nevera y la alacena está surtida es muy fácil. Vivir la fe cuando la cuenta bancaria tiene buena cantidad es muy fácil. Ya vivir la fe en un momento de cuarentena, vivir la fe en un momento de pandemia, vivir la fe en un momento de vejez, vivir la fe en un momento de enfermedad, vivir la fe en un momento de desempleo, vivir la fe en un momento de hospitalización, ya es distinto. Ahí ya sabemos de qué estamos hechos y si la fe está firme en el Señor. Y quienes están a nuestro lado viendo esa situación, que se dicen cristianos y que quieren llevar la alegría del Evangelio, también están como el oro en el crisol, siendo amonestados por el Señor. ¿Vamos a tirar la toalla o vamos a acompañar realmente? ¿Nuestro amor sale del corazón o sale de un interés? Yo estoy totalmente convencido de descubrir la imagen de Cristo en el hermano para caminar con Él, sin importar las circunstancias. Eso quiere el Señor, que tengamos esa actitud, que convirtamos ese aceite, esas vendas y ese vino en esa actitud de acompañamiento, actitud de acompañar. Y también el cristiano que ha puesto su vida al servicio de los hermanos tiene que orientar.
Y el cristiano, para orientar, debe saber para dónde va. Si yo como catequista, si yo como miembro de un grupo apostólico, como ministro de la comunión, como presbítero, como diácono, como laico comprometido, simplemente como bautizado, hombre, no sé para dónde voy, esa actitud de orientar no la voy a poder trabajar adecuadamente, porque ¿quién orienta a quién? No, el cristiano debe saber para dónde va y debe basarse en el plan pastoral de Jesús. Y el plan pastoral de Jesús lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19, que dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Ese es el plan pastoral de Jesús. Nosotros estamos llamados a orientar y llevar la alegría al triste, llevar la luz al que todavía vive en tinieblas, llevarle libertad desde esa actitud de amor y de entrega a aquel que sigue en cautiverio, a proclamar un año de gracia en el Señor, un año de bendición, un año de acompañamiento, un año de ternura, un año de bondad. Y viene otra actitud, la actitud de integrar. Cuando yo convierto esas vendas, ese aceite y ese vino en la actitud de integrar, debo estar abierto a mis hermanos, porque nuestras comunidades, nuestra familia, nuestra parroquia, nuestro corazón y nuestra vida deben ser vivas, abiertas, acogedoras, porque Jesús no fue excluyente. Cuando yo tengo ese ánimo de integrar, estoy dándole la posibilidad a aquel que está a la vera del camino, medio muerto y está golpeado, de tener esa posibilidad de sentir alivio, sentir descanso, sentir frescura, porque ya hemos salido del egoísmo, porque ya hemos salido del individualismo, porque ya miramos al otro desde el corazón y queremos ser el alivio para sus dolencias. Y otra de las actitudes es discernir. Nosotros, como esos agentes de alivio, esos agentes de evangelización, debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Preguntarnos todos los días: Señor, ¿qué quieres de mí? Preguntarnos todos los días: Señor, ¿qué me quieres decir a través de tu palabra, a través de mis hermanos? Permíteme escucharte como discípulo. ¿Qué quieres de mí? Eso es discernir, eso es permitir que el Señor guíe mi vida a través de su Santo Espíritu para poder tomar decisiones acertadas en mi vida, decisiones acertadas en mi familia, decisiones acertadas en mi comunidad. Vamos a pedirle, hermanos, al Señor que nos permita ser ese vino, ese aceite y esas vendas para nuestra familia, para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros compañeros de comunidad, para aquellas personas que el Señor pone en nuestro sendero, porque Él nos ha mandado: vayan y anuncien, vayan y lleven esta buena noticia para que sus hermanos también tengan descanso, para que ellos también se sientan hijos amados de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.